Buenos días. A continuación hablaré sobre control motor. Previo a esto realizaré una introducción sobre el sistema nervioso y su fisiología para comprender de mejor manera el tema a desarrollar. Para comenzar hablaremos sobre la neurona. Las neuronas son células que componen al sistema nervioso. Estas se encargan de procesar y transmitir toda la información desde señales químicas y eléctricas. Las neuronas se encuentran también especializadas en la recepción de los diferentes estímulos y la transmisión de los impulsos nerviosos. Las neuronas están conformadas por 6 partes principalmente. En primer lugar encontramos el cuerpo celular, que es el que contiene los nutrientes esenciales de la célula y mantiene la carga eléctrica para que la neurona pueda generar el potencial de acción. También encontramos el núcleo celular, el cual se desprende de la mitocondria y las vesículas sinápticas y es necesario para generarse el impulso químico. Las dendritas cumplen una función receptora y son las que absorben los neurotransmisores. El axón es la parte de la neurona que impulsa la información de salida a lo largo del axón y recorre la mitocondria y las vesículas hasta el botón terminal. La vaina de mielina está constituida por las células de Schwann y recubre el axón. Este facilita y acelera el proceso sináptico. Y finalmente tenemos el botón terminal, el cual produce la sinapsis y expulsa los neurotransmisores en la hendidura sináptica. Dentro del grupo de neuronas encontramos las neuronas motoras. Estas neuronas transportan todas las señales de la médula espinal a cada uno de los músculos del cuerpo para así poder generar los diferentes movimientos. Estas neuronas motoras son consideradas como neuronas eferentes, puesto que se encargan de recibir la información desde las regiones específicas hasta el resto de los músculos del cuerpo. Entre eso también tenemos en cuenta que se encuentran las células de Betz. Las células de Betz son algunas neuronas motoras del sistema nervioso humano que transmiten las órdenes motoras a través de impulsos nerviosos que viajan desde la neocorteza hasta la médula espinal. En el conjunto de neuronas encontramos también las conocidas redes interneuronales. Estas redes interneuronales son una neurona del sistema nervioso central que generalmente es pequeña y de axón corto. Esta se interconecta con las demás neuronas, permitiendo realizar funciones más complejas. En el movimiento corporal humano encontramos la acción de diferentes neurotransmisores, entre ellos la dopamina, la cual se encarga de la coordinación de los movimientos musculares, el glutamato, que se encarga de proporcionar energía a las fibras musculares, el GABA, que participa en el control motor, la noradrenalina, que estimula el cerebro para la acción, incrementando la motivación intrínseca y extrínseca, la adrenalina, que participa en la reacción de lucha o de huida del sistema nervioso simpático, las endorfinas o encefalinas, que tienen una función depresora de las neuronas en el sistema nervioso central, la acetilcolina, que participa en el movimiento voluntario de los músculos en general, la serotonina, que desempeña un papel importante a nivel de la salud ósea, los neuropéptidos, que participan en el comportamiento, la memoria, el dolor, y el óxido nítrico, que aumenta la resistencia y la fuerza del desarrollo muscular. A nivel cerebral encontramos las áreas de asociación. La área de asociación visual se localiza en el lóbulo occipital y recibe el impulso del área visual primaria y del tálamo. Esta permite reconocer todo lo que se ve. El área de asociación motora se comunica con la corteza motora primaria y se relaciona con la actividad motora aprendida secuencial. La área visual secundaria tiene información integrada de los aspectos de color, forma y profundidad de los objetos. El área auditiva secundaria tiene en cuenta el tono y el volumen. El área somatoestésica está relacionada a la percepción de los estímulos. El área motora secundaria
planifica, programa y reinicia el control de los movimientos que se llevarán a cabo en el área motora primaria. Y en el área asociativa parieto-tempo-occipital, esta área es fundamental para vincular los datos de las diferentes vías y donde son capaces de interpretar el lenguaje oral y escrito. A nivel cerebral, el cerebro se encuentra dividido en áreas relacionadas a la visión, la audición, la cognición, las emociones, la parte motora, entre otros. Entre estas áreas encontramos el área 4 de Brodmann, que corresponde a gran medida con el área motora primaria. El área 5 de Brodmann, que forma parte del área somatosensorial secundaria y contribuye al procesamiento de la información somatostésica de los músculos esqueléticos. El área 6 de Brodmann es donde se encuentra el área premotora y es donde se puede planificar los movimientos antes de realizarse y en donde se hace un almacenamiento de los programas básicos de movimiento. También encontramos el área 20 de Brodmann, que tiene su relación con la vía visual ventral y nos permite saber qué estamos viendo y cómo realizamos diferentes movimientos. Entre los receptores de modalidad somatosensorial encontramos los nociceptores. Los nociceptores se clasifican en mecánicos, térmicos y polimodales. Otro grupo importante son los mecanorreceptores cutáneos y subcutáneos. Entre estos encontramos el folículo piloso, el corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Ruffini, disco de Merkel y corpúsculo de Pacini. Entre otros los grupos encontramos los receptores musculares y esqueléticos, tales como lo son el uso muscular, el uso muscular secundario, el órgano de Golgi y los receptores articulares. Ya entrando al tema del control motor, tenemos en cuenta que el control motor es la capacidad de desplazarse en la naturaleza sin ninguna dificultad. Existen dos tipos de control motor: el control motor aplicado a la postura y el equilibrio y el control motor aplicado al movimiento específico. El control motor es considerado como el resultado de los procesos motores, sensoriales y cognitivos de cada individuo. El control motor cuenta con 8 teorías: la teoría refleja, la teoría jerárquica, la teoría de programación motora, la teoría de sistemas, la teoría de acción dinámica, la teoría del procesamiento distribución en paralelo, la teoría orientada a la actividad y la teoría ecológica. Durante el movimiento corporal humano actúan dos vías, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. La vía piramidal se encarga de los movimientos voluntarios, mientras que la vía extrapiramidal es responsable de los movimientos asociados y automáticos, además de que regula lo que es el tono muscular y la postura. El aprendizaje motor se define como el conjunto de los procesos asociados a la práctica o a la experiencia. Estos procesos producen cambios permanentes en la capacidad de realizar ciertas actividades motoras a través de la habilidad específica. Lo que se aprende se retiene a nivel cerebral y se almacena para constituirse normalmente como lo que conocemos de memoria. Entre los factores que influyen en el aprendizaje motor de un individuo, encontramos lo que son las instrucciones verbales, la variabilidad de la práctica, la participación activa, la motivación de un individuo, la posibilidad de cometer errores, el control postural, la memoria y la retroalimentación de la actividad a desarrollar. A continuación hablaremos del patrón de movimiento de pateo. El pateo es un acto manipulativo donde el miembro inferior transmite fuerzas a un objeto. A medida que se va avanzando en el tiempo, se convierte en una habilidad. En el primer video observamos al niño con ojos abiertos realizando el pateo sobre una superficie estable. En cuanto al control anticipador, el tiempo de duración de la actividad motora es de 5 segundos. Las cadenas musculares que actúan durante este movimiento son las cadenas de flexión de miembros inferiores, extensión de tronco
la cadena estática posterior. En cuanto al control por retroacción, el niño se encuentra con el tronco recto, con una leve flexión de cadera y rodilla y una mayor descarga de peso en el miembro inferior derecho al finalizar la actividad motora. El tiempo de reacción para realizar el patrón de pateo es de 2,83 segundos. En cuanto a la velocidad versus precisión, la velocidad es de 0,6 metros por segundo y el movimiento parte de una posición con apertura de miembros inferiores, realizando una flexión de rodilla, cadera y cuello de pie. El niño levanta el miembro inferior de atrás hacia adelante con contacto de la zona interna del pie con la pelota y finaliza el movimiento con un alineamiento de los miembros inferiores. En el segundo video observamos la actividad del niño con ojos cerrados sobre superficie estable. En cuanto al control anticipador, el niño dura 5 segundos en realizar la actividad motora. Las cadenas musculares que se ven activadas en este momento son las cadenas de flexión, extensión y las cadenas estáticas. En el control por retroacción, el niño tiene una leve flexión de cadera y rodilla y una mayor descarga de peso en el miembro inferior izquierdo al finalizar el movimiento. En cuanto al tiempo de reacción, el niño tarda 1,6 segundos para ejecutar el movimiento y seguido a esto, la relación velocidad versus precisión, la velocidad es de 0,6 metros sobre segundo, donde el movimiento parte de una posición con la apertura de miembros inferiores, donde el niño realiza una flexión de rodilla, cadera y cuello de pie, levanta el miembro inferior hacia adelante con un contacto en la zona interna de pie y finaliza el movimiento con una apertura de miembros inferiores. En cuanto al video correspondiente a ser el número 3, encontramos ojos abiertos en superficie inestable. En el control anticipador, el niño tarda 3 segundos en realizar el movimiento. En el control por retroacción, el niño tiene una flexión de cadera con una leve abducción de la misma y una flexión de rodilla. Hace mayor descarga de peso en el miembro inferior derecho. El tiempo de reacción para la actividad motora es de 1,22 segundos. La velocidad versus precisión del movimiento, en la velocidad es de 1 metro por segundo y en cuanto al movimiento, este parte de una posición con una apertura de miembros inferiores, realiza una flexión de rodilla de cadera y cuello de pie, levanta miembro inferior hacia adelante con el contacto de zona interna de pie y con una leve abducción de la cadera. Finaliza el movimiento en una apertura de miembros inferiores y una desestabilización hacia el lado derecho. Por último, encontramos los ojos cerrados sobre superficie inestable. En este, el niño dura en hacer la actividad 4,5 segundos. En el control por retroacción, el niño se encuentra en tronco recto, con flexión, abducción de cadera, flexión de rodilla y mayor descarga de peso en el miembro inferior derecho al finalizar la actividad motora. El tiempo de reacción es de 1,76 segundos y la velocidad es de 0,75 metros por segundo. El movimiento parte de una posición con una apertura de los miembros inferiores y el tronco recto. Realiza una flexión de rodilla y cadera y cuello de pie, levanta el miembro inferior hacia adelante con un contacto de la zona interna del pie. Finaliza este movimiento con una apertura de los miembros inferiores y una visible desestabilización hacia el lado derecho, además de una inclinación de tronco hacia la derecha. A continuación, hablaré un poco de la eficiencia del movimiento en la ausencia del sistema vestibular, sistema propioceptivo, sistema visual y sistema exteroceptivo. Tenemos en cuenta que en el sistema visual, el sentido de la visión permite al niño relacionarse con su entorno e interactuar apropiadamente con él. Cuando éste se ve alterado o se evidencia una ausencia del mismo, va a haber un cambio en la función de las células bipolares, los fotorreceptores, las células ganglionares, las células horizontales y las células interplexiformes. Además, se presentará dificultad al momento de identificar los objetos, observar su forma, tamaño y de procesar la imagen que se está transmitiendo a través de los receptores visuales. En cuanto al sistema vestibular,
tenemos en cuenta que se conforma por el oído interno y el cerebro. Este sistema procesa la información relacionada al control del equilibrio, al movimiento ocular. Si existe una alteración en este sistema, se va a producir un trastorno vestibular, que puede generar alteraciones en la dirección y la velocidad del movimiento, y también una alteración en los ajustes posturales, unas compensaciones posturales al movimiento, la pérdida del sistema vestibular, también va a generar alteración de las funciones diarias y de la supervivencia. La lesión del sistema vestibular puede traer consigo síntomas como es el vértigo, el nistagmus, el vómito y una sensación de caída hacia uno de los lados. Al existir una lesión del sistema exteroceptivo, se va a dificultar recibir la información desde los sentidos tales como la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto, y por consiguiente la respuesta integrada o la eferencia va a ser diferente a si este sistema no se encontrara afectado. En cuanto a la alteración del sistema propioceptivo, debemos tener en cuenta que la propiocepción mantiene la estabilidad articular bajo las condiciones dinámicas, lo cual permite un movimiento adecuado y una estabilidad articular. En caso tal de que exista una alteración del sistema propioceptivo, este movimiento, esta estabilidad se van a ver alteradas. Para finalizar, toda lesión que se dé en el sistema vestibular, ocular o propioceptivo emite una información incorrecta al cerebro, donde éste no puede procesar ni traducir adecuadamente la información y se puede dar una respuesta inadecuada a la sensación del movimiento o la posición en el espacio. Al tratar de ser corregida esta información, se van a activar los sistemas de compensación, que son los que en este momento estarían recibiendo esa información inadecuada. Esto va a dar como respuesta posibles desequilibrios, caídas o nistagmos no fisiológicos, dada la situación que se está presentando.